Hola, 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 gente de internet, yo soy Pez. Y en videos anteriores les he mostrado cómo he rediseñado algunos de los villanos más famosos de Batman. En este video les voy a mostrar cómo rediseño a otros 4 villanos. Tanto en este video como en los anteriores, lo primero que hago son bocetos rápidos del personaje para ver cómo va a ser, por ejemplo, el traje o su tipo de cuerpo y a ver un poco la paleta de colores. Y luego hago un dibujo más detallado. El primer personaje que voy a rediseñar en este video es Bane. Por si no lo sabían, Bane está basado en un luchador de lucha libre. Entonces para este diseño, además de basarme en su diseño original del cómic, también me basé en el Santo y en el Gran Khali. Y dibujando a Bane me di cuenta lo exagerado que dibujan los músculos en los cómics. O sea, es bien sabido que exageran mucho en los cómics las proporciones y esas cosas, pero como que uno no se da cuenta qué tanto lo hacen, porque viendo por ejemplo las comparaciones entre cómo dibujan a Bane y los cómics y cómo son luchadores de lucha libre en la vida real, como lo serían el Santo o el Gran Khali, hay mucha diferencia. Por un momento pensé hacer que su máscara fuera una clase de calavera, haciendo referencia a que es mexicano. Pensé que tal vez podría funcionar, ya que de hecho Bane significa perdición, pero descarté la idea. Para todos los dibujos lo primero que hago es una estructura para guiar más o menos en la pose o cómo va a ser el personaje, y luego empiezo con el boceto. Tomé de inspiración el traje del Santo para hacerle las botas y también para colocarle las rodilleras. Y quería que su cinturón tuviera una forma que hiciera referencia o que recordara a los cinturones que ganan en los campeonatos de lucha libre. Para los fondos de estos dibujos no me complico mucho y simplemente pongo un bloque de color, porque lo importante es el diseño de personaje. Cuando ya tengo el boceto listo, empiezo con el line art. En estos dibujos intento que haya valor lineal, es decir, que la línea no sea del mismo grosor todo el tiempo, y que hayan partes donde sea más gruesa, normalmente donde hay sombra, y partes donde sea más delgada. Y cuando ya tengo el liner listo, oculto la capa del boceto y empiezo con los colores planos. La paleta de color de Bane es muy simple, me apegué mucho al diseño del cómic, al menos del cómic original, donde son azules, negros y rojos, y claro, los detalles blancos de la máscara, y también puse algunos detalles en plateado. Y claro, luego puse las luces y sombras. Y este sería el resultado del dibujo. El siguiente personaje es el Pingüino. Procedo a decir que me encanta la versión del Pingüino de Gotham. Aquí específicamente me inspiré en un pingüino emperador. Por eso más adelante van a ver que el personaje, además de tener colores negros y morados que son típicos del personaje, también coloqué algunos amarillos y naranjos. Para mi diseño no le puse ni el sombrero ni el monóculo que tiene en los cómics, pero le hice heterocromía, es decir que tiene los ojos de colores diferentes. Es un detallito que me gusta. Para el pelo lo hice negro y le puse algunas canas y algunos cabellitos rubios, haciendo referencia de nuevo al pelaje de los pingüinos emperadores. Lo hice con este abrigo que tiene pelitos en el cuello, que es algo que suele usar mucho el personaje. Y también lo dibujé con el típico paraguas. Ah, y el abrigo hice que terminara en punta. Digamos que es como una clase de referencia a las colitas de los pingüinos. Los pingüinos son adorables. Luego de tener la estructura lista del personaje, empecé con el boceto. Cuando estaba haciendo el boceto del personaje, sabía que quería que la chaqueta del traje tuviera cuadrillés de colores morados. Pero me tomó un tiempo decir, por ejemplo, de qué color iba a ser la camisa, o iba a ser el chaleco que está encima de la camisa, o si iba a tener corbata o no. Y por cosas como esa es que hago un boceto primero, para saber cómo va a ser el personaje.
Que sí puedo borrar o pintar encima sin tener preocupaciones de que el dibujo está quedando mal o me estoy demorando mucho. Luego simplemente utilizo ese boceto o dibujo rápido como referencia. Y cuando ya tengo el boceto listo aquí, pues hago el fondo y empiezo con el line art. Y como ya tengo los colores elegidos en este boceto que les digo, en este dibujo rápido, simplemente luego los tomo con el cuentagotas y voy rellenando. Y luego voy poniendo las luces y sombras. Al pantalón le puse un patrón con líneas. Y a esta parte del abrigo con pelitos tiene una clase de degradé de naranjo, amarillo y blanco. Ya les había dicho antes, para hacer referencia a los pingüinos. Y así quedaría este dibujo. Diseñar a Bane y al pingüino no fue tan difícil, pero para estos últimos dos villanos ahí tuve más problemas. El villano número 3 de este video es el espantapájaros. Con él sabía que quería que tuviera ciertos elementos, por ejemplo el sombrero, y de hecho hice un dibujo rápido de este personaje en las notas de mi tablet. Y me gustó mucho, utilicé eso como referencia para el diseño del personaje para el dibujo final. Pero habían otros elementos que no sabía qué poner. Por ejemplo, no sabía bien cómo hacerle el traje o la paleta de colores que iba a utilizar. Porque a diferencia de otros villanos de Batman, el espantapájaros es mayormente café o unos naranjos muy apagados. No sabía muy bien cómo trabajar con eso, pero spoilers, me gustó mucho cómo quedó su diseño. Le dibujé una capa haciendo un contraste o un paralelo a la capa de Batman. Pero esta capa está mucho más destrozada. Yo en el boceto puede ver cómo hice un mini dibujito de él cubriéndose con la capa, haciendo una referencia a cómo Batman lo suele hacer. También le agregué una soga en la parte del cuello, que es lo que suele tener su personaje. Y tomando como referencia diseños de los cómics más recientes, le puse agujas en las manos. Estos tubitos que tiene, que son del gas del miedo. La mayoría de sus colores son cafés, pero igual utilicé unos tonos amarillos y utilicé naranjos y rojos para algunos detalles. Ahora, para la cara, normalmente el personaje tiene dos diseños. Uno que hace referencia a un clásico espantapájaros y el otro donde tiene una máscara de gas. Podríamos decir que yo los combiné un poco porque mayoritariamente es la clásica cara de un espantapájaros, pero le puse estas cositas de la máscara de gas que son grises. Para el dibujo final podrán ver de que dibujé la capa casi al último porque no estaba seguro cómo posicionarla, pero creo que quedó bastante bien. Para el fondo simplemente puse un naranjo pastel y empecé con el line art. En el line art igual puse algunos detallitos que en el boceto anterior no estaban, por ejemplo algunas costuras por ahí y por allá. Y luego fue colocando los colores base. El color amarillo que tiene en ciertas partes, por ejemplo en la franja del sombrero o en las cuerdas, lo cambié un poco y lo hice un amarillo un poco más brillante. Que con el color de fondo que había puesto se veía un poco verdoso. Y luego cuando ya puse los colores base empecé con las sombras y luces. Como ya dije, no estaba seguro cómo manejar la paleta de colores cafés. Sentía que si no lo manejaba bien todo se iba a ver como solo una mancha café. Debo decir que me encantó el resultado y aquí estaría el dibujo. Y el último personaje que voy a dibujar, que fue el más difícil, es Mr. Freeze. Y es que no sabía cómo dibujar a este personaje. Para empezar, ninguno de los diseños que tiene canónicamente me gustan demasiado. Lo único que sabía que quería hacer con el personaje es que fuera un hombre negro. Y de hecho también hice este pequeño boceto en mi tablet en la parte de las notas, que me gustó bastante, o sea, el peinado y que tuviera como estos goggles, pero era lo único que sabía
qué quería hacer con el personaje, no tenía idea de cómo hacer el traje o la paleta de colores que iba a utilizar. Me inspiré principalmente en la versión que sale en la serie animada de Batman y en la serie de Batman del futuro. Verán que hice dos trajes, uno más parecido al de la serie clásica y otro con una clase de máscara. Y también le cambié los colores varias veces porque ninguno me convencía bien cómo hacerlo. Yo tuve que dejar de lado un poco el dibujo y me fui a hacer otras cosas. De hecho empecé el dibujo del espantapájaros porque no sabía cómo avanzar en el dibujo de Mr. Freeze. Y al final hice una clase de mezcla de los otros dos dibujos que había hecho de él. Fue el que terminé ocupando. No creo que sea un gran diseño todavía, pero con el dibujo final le tomé cariño. Ahora, buscando referencias, vi que mucha gente dibujaba, o incluso en los cómics sale de Mr. Freeze con un arma que tira hielo. Yo no le dibujé el arma y de hecho siento que es un poco lo mismo que hace este otro villano de Flash, que es Capitán Frío. Entonces, para el dibujo final, lo que hice fue que saliera hielo de su mano. Es mi versión del personaje, así que realmente no importa si en vez de tener una pistola que tire hielo, tiene guantes que tiran hielo. Y luego de terminar el boceto, pues puse un fondo de un color azul, celeste, medio opaco y empecé con el line art. Fui poniendo las luces y sombras y quería que tuviera este efecto como de metalizado en algunas partes. E hice el hielo o escarcha con algunos pinceles con texturas. Debo decir que con el dibujo ya terminado me gustó bastante el diseño ahora. Y así quedaría este dibujo final. Aquí estarían los 4 diseños de los personajes. En total he hecho ya a 10 villanos de Batman, los más conocidos. Pero Batman tiene un montón de villanos más. No sé si haga una cuarta parte de esta serie rediseñando a otros personajes que creo que serían interesantes, como Polka Dotman o Man-Bat. ¿A ustedes les gustaría ver más diseños de estos personajes? Coméntenme cuál ha sido su diseño favorito que he hecho. Gracias por ver y nos veríamos en otra ocasión.